Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer lección divina sobre un texto del Evangelio de Marcos. Como sabéis, estos días pasados también hemos comentado textos del Evangelio de Marcos. Pues en esta tarde vamos a comentar Marcos 12, 38, 44. Y comenzamos con un texto precioso del Papa Francisco de la Evangelii Gaudium. Es un texto para saborear, porque realmente es muy bonito. Fijaos lo que dice. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. ¿Os gusta esto? Realmente precioso. Del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Realmente podíamos destacar quizás el final. ¿Cuál es el mensaje de la palabra? ¿Qué nos dice la palabra a la propia vida? Porque esto es importante, no solo saber muchas cosas, sino leernos a la luz de la palabra. Bueno, y ahora queremos escuchar y ver al Padre Tomás un ratito. Ya os diremos después por qué ponemos al Padre Tomás. Pero vamos a escuchar un trocito de una entrevista que le hizo el Padre Gabriel Castro y que grabó el Padre Antonio Cuervo, que está también con nosotros. Hay artículos más dedicados a comentario de textos y a doctrinales propiamente en esta recopilación, pues sí, ¿no? Hombre, si quieres que uno elementalísimo y al alcance de todos, y muy de mi agrado, es el comentario al pequeño poema famosísimo Nada te turbe. Ajá. Nada te turbe, nada te espante, ¿verdad? Es interpretado generalmente siempre como un poema parenético, Exhortación a otros. En tuteo, nada te turbe, nada te espante. Pues bien, ciertamente no es así. Es un poema contemplativo. La santa nunca tutea al lector. Ella es tuteada por Dios y ella se tutea a sí misma. Ajá. O sea que es una palabra para sí Entonces, misma. Teresa, nada te turbe. Es contemplativo el poema. Entonces usa palabras bíblicas en casi todos los versos. Non turbetur corbem, non formidet, De los salmos. el pantarrey que aparece ahí. Todo se pasa. Todo se pasa. Y lo mismo, solo Dios basta, solo y Deo. Pero es dicho a sí mismo, es un poema contemplativo y como tal habría que leerlo, sintonizando con Teresa. Tú, lector, que nada te turbe. Pero eres tú quien te lo dices a ti mismo. No es ella quien te tutea. He escuchado este trocito de la entrevista al Padre Tomás, a quien siempre queremos tener vivo entre nosotros, porque su luz nos ilumina para el camino. Bueno, y ahora invocamos al Espíritu. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu.
invocamos al Espíritu Santo con unos versos preciosos de San Juan de la Cruz, que ya conoceréis, pero que siempre que los volvemos a leer, traen como un aroma de santidad, de belleza del Espíritu. Los leemos todos despacito. El cierzo muerto es el cierzo que mata la vida, el cierzo que seca todo, pero el austro es el viento que trae las lluvias y que recuerda, que reaviva los amores en el corazón. Entonces, pedimos al Espíritu con estos versos de San Juan de la Cruz que venga sobre nosotros. Lo decimos todos. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Bueno, precioso esto. Bien, pasamos adelante. Y estamos a la espera de la palabra, siempre con la lámpara encendida, como aquellas vírgenes sensatas de las que habla el Evangelio. Bueno, y el contexto de este texto, como sabéis, Marcos 12, 38, 44, pues el contexto es el siguiente. Si recordáis, hace 2 semanas, cuando comentábamos la lección divina, decía que Jesús había salido, ¿de dónde había salido? De Jericó, de Jericó. Y cuando salía de Jericó, un ciego mendigo, bueno, ya recordáis todo lo que pasó. Bueno, pues Jesús hace el camino con los discípulos y ha llegado a Jerusalén. En Jerusalén tuvo lugar la pregunta del escriba que vimos la semana pasada. Un escriba del que dice Jesús: tú no estás lejos del reino de los cielos, porque había una complicidad entre Jesús, una complicidad muy grande entre Jesús y este escriba. Y esto quería decir también que en la comunidad de Marcos, algunos escribas habían dado el paso para acercarse a Jesús y otros lo estaban dando. Por eso este relato es muy importante. Bueno, pues entonces Jesús está en Jerusalén. Jerusalén. Bueno, Jerusalén para un judío era todo. Toda la vida del judío era ir a Jerusalén, llegar a Jerusalén, incluso ser enterrado en Jerusalén. Si habéis estado en Jerusalén, veréis el gran cementerio donde muchos judíos que tienen todavía hoy mucho dinero logran ir y ser enterrados en Jerusalén. Bueno, entonces Jesús está en Jerusalén enseñando a los discípulos. Y no es fácil decir lo que va a decir en Jerusalén, porque está en campo contrario, podríamos decir. En Jerusalén los que mandan son los fariseos, son los escribas, son los sacerdotes. Estas son las personas que mandan en Jerusalén. Y Jesús llega a Jerusalén y habla con tal libertad y con tal valentía que llama la atención. Los discípulos que no tenían ni esa valentía ni esa libertad, ¿qué le decían a Jesús? No vayas a Jerusalén, porque sabían cómo hablaba Jesús. Dice, si vas a Jerusalén, seguro que te la cargas. Y por eso los discípulos querían retenerlo. Pero ya sabéis lo que le dijo Jesús a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás, porque me haces tropezar. Bueno, entonces está en campo contrario. Y la enseñanza que va a dar hoy Jesús es una enseñanza sacada de la vida. Es como si Jesús diera una escuela al aire libre. Habéis visto algunas veces aquí en Burgos que sacan los maestros y maestras a los muchachos de la escuela y van enseñándoles los árboles de la isla o los monumentos que hay en nuestra ciudad. Una escuela al aire libre. Pues Jesús lo que va a hacer hoy es una escuela, una enseñanza al aire libre. Va a utilizar hechos reales para grabar lo importante en la conciencia y en la interioridad de los discípulos. Los versículos que vamos a escuchar
tienen una enorme profundidad y son como una síntesis del Evangelio de Marcos. Para algunos estudiosos, este relato es la entraña del Evangelio, lo más hermoso del Evangelio. El ideal de discípulo, fijaos cómo a Marcos le gusta mucho destacar quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Marcos, ya os decía el otro día, que en muchos aspectos nos narra fracasos de Jesús. Los que tenían que seguirle no le siguen, pero hay algunos verdaderos discípulos. ¿Os acordáis quién era un verdadero discípulo? El ciego mendigo, que una vez que recobra la vista, le sigue a Jesús por el camino a Jerusalén, a la cruz, saltando y brincando de alegría. Bueno, pues entonces aquí, también el otro día, un discípulo, casi discípulo, era el escriba que le preguntó por el mandamiento más importante. Bueno, pues ahora, en este Evangelio, el ideal de discípulo va a ser una viuda, una pobre viuda con corazón, porque eso es realmente lo que vale. Vamos a leer ahora el texto, a ver si nos parece tan bonito como para decir que es la síntesis del Evangelio de Marcos. Lo leemos todos como tratando de masticar las palabras. Decía Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, ¿sabéis lo que hacía? Las masticaba. Entonces no nos tragamos la palabra, sino que la masticamos para que produzca vida en nosotros. Lo leemos despacito. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Eso recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué os parece? ¿Es bonito este Evangelio? Como para decir la síntesis del Evangelio, ¿le daríais esta categoría? Bueno, pues vamos a ver si de verdad descubrimos esta belleza de este Evangelio. Bueno, primero hemos puesto esta palabra, cuidado, cuidado. Es una palabra de cariño de Jesús a la gente y a los discípulos. Cuidado, cuidado, porque hay algo que se puede malograr. Tened cuidado. Es una palabra de atención. Se puede malograr el seguimiento y se puede malograr la vivencia del Evangelio. Por eso, cuidado, cuidado. ¿Y cuidado en qué? En, ojo, con reproducir comportamientos falsos, comportamientos de fachada. Ojo, ojo con la fachada, con la apariencia, con la falsedad, con la hipocresía. Y dirá, dice, ojo con el fariseo y escriba que llevamos dentro de nosotros, porque el fariseo y el escriba no solamente está afuera, sino que lo más difícil
es descubrir que está dentro de cada uno de nosotros. Y lo que alegra al espíritu son gestos sencillos, palabras de verdad, es decir, lo que alegra al espíritu es lo que brota del corazón, de un corazón limpio y sencillo. Por eso, una palabra de atención de Jesús: cuidado. Vamos adelante. Cuidado con los escribas. Cuidado con los escribas. Bueno, daos cuenta que Jesús está hablando en Jerusalén, la tierra donde dominan los escribas y los fariseos. Por eso os decía que Jesús es realmente valiente, se la está jugando para decir en terreno ajeno lo que está diciendo. Se la está jugando, pero lo dice, es valiente. Bueno, entonces, ¿qué son los escribas? Los escribas son los que están obsesionados con la imagen. Quieren ser importantes, ser grandes, ser valorados. Santa Teresa dice que esto lo llama ella querer valer en corazón ajeno. Quieren valer. Y si nos fijamos en Jesús, ¿qué hizo Jesús? Filipenses 2:7 siguientes, ¿qué hizo Jesús? Siendo Dios, se rebajó, se hizo el último de todos, se hizo casi nada para poder amar a todos desde abajo. Por eso es normal que a Jesús le rechine esto fuertemente, porque estos buscan la imagen. Y algo que le duele mucho también es que fingen al pueblo, engañan al pueblo. A Jesús ama mucho al pueblo, a la gente. Ama y les quiere en la verdad. Por eso estos fingen y engañan al pueblo. Y, como veis, es una fortísima, fortísima crítica de Jesús. Espera. Fortísima crítica de Jesús, que no se deja impresionar por las fachadas de piedad. Bueno, los escribas, llamados a ser luz del pueblo, porque realmente, como decíamos el otro día, los escribas sabían muchísimo, pero en vez de utilizar su luz para iluminar a los demás, están aprovechándose de su luz para medrar ellos, para crecer, para que su economía cada vez sea más abundante. Por eso, llamados a ser luz, se han quedado solo en apariencia, se han quedado solo en paseos con largas vestiduras por las partes principales de la ciudad para que todos los vean. Mira, ahí llega este, mira qué vestido lleva. ¿Os suena esto? Que muchas veces también nos pasa esto. Mira qué vestido lleva. Bueno, después también saludos, que lo saluden. Fulanito, pues hoy estamos ante alguien importante. Después buscar los primeros puestos en la sinagoga. Entran y los primeros puestos. Y en los banquetes, no digamos, primeros puestos. Y después, bueno, lo último lo dejo para el final. Pero ¿veis por qué hemos puesto al Padre Tomás? Porque nos parece que ha sido un hombre, como tantos otros, que ha tenido mucha luz, ha buscado la luz, pero en vez de utilizarla para él, la ha puesto al servicio de todos nosotros, queriendo él esconderse como si él no fuera importante. Decía una religiosa que se acercó una vez al Padre Tomás, dice, valoraba tanto la pregunta que yo le hacía, que él se quedaba como diciendo, qué maravilla que me hayas hecho esta pregunta. O sea, cómo valoraba, apreciaba y levantaba a las personas. Y esto sabéis que es verdad porque lo habéis vivido muchos de vosotros. Entonces, por eso hemos puesto como contraste a personas que tienen mucha luz y sin ponerse ellos en el candelero, reparten la luz generosamente y ellos se quedan en un segundo plano, como Juan Bautista. Hemos venido a dar testimonio, pero él se queda atrás. Bueno, y lo que más le molesta a Jesús, lo que más le molesta de todo lo que hacían los escribas, es esto último, ¿verdad? Que bajo capa de rezos entraban en las casas de las viudas y con la disculpa de rezar, ya sabéis lo que pretendían, ¿verdad? Conseguir los 4 bienes
que tenían las viudas. Y esto a Jesús no lo puede soportar, ¿verdad? Porque Él se ha hecho pobre y que estos utilicen a Dios como excusa. Bueno, realmente una crítica muy fuerte que, claro, como a nosotros nos interesa vernos reflejados, no solo vamos a poner aquí en la picota a los escribas, sino descubrir qué parte de escriba tenemos dentro cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, pasamos. Bueno, el tesoro del templo. Muy importante también aparece en este Evangelio el tesoro del templo. El templo era el centro económico del país. Era como allí en el templo estaba todo, toda la riqueza. Por eso, cuando un pueblo conquistaba a Israel, lo primero que hacían era expoliar, buscar las riquezas del templo, y dejaban vacío el templo, se llevaban el oro, la plata y todos los bienes que allí había. Realmente el centro económico del país. Porque todos los judíos tenían que pagar el diezmo de todo lo que tenían, incluido el perejil, algo tan pequeñito y tan insignificante como el perejil, pues tenían que pagar el diezmo. Y las arcas del templo recibían muchísimo dinero, porque quien visitaba el templo no parece que visitaba el templo si no hacía una ofrenda en el cepillo del templo. Por eso se formaban unas colas tremendas para echar la ofrenda en el templo. Bueno, ¿para qué era ese dinero? Fundamentalmente para 3 o 4 cosas. Primero, para el culto. En el templo había un culto y el culto necesitaba dinero. Segundo, el sustento del clero, los que se dedicaban allí, los escribas, etcétera. Todos estos necesitaban comer. Y también la conservación del altar. Pero también hay que decir que parte de las limosnas que se ofrecían al templo se dedicaban para atender a los pobres. No pensemos que todo era negro. Se dedicaban también para atender a los pobres. Daos cuenta que en tiempo de Jesús no había seguridad social y que los pobres pues solo dependían de la limosna, y en el templo se les daba también parte de lo que los fieles ofrecían. Bueno, la limosna era muy importante para los judíos, muy importante. También hoy, cuando uno visita un santuario, habréis visto, pues mucha gente va y deposita su ofrenda, su limosna, o enciende una vela. En el fondo, no estamos tan lejos de la manera de actuar de aquellos antepasados judíos. Bueno, estos dos aspectos son muy importantes. Sentado. Jesús, que parece que podía estar nervioso porque ha dicho unas cosas muy fuertes. ¿No os pasa que cuando uno dice cosas fuertes te dura el nerviosismo unas cuantas horas? Parece que te ha entrado ahí bueno, pues llama la atención que Jesús, que tenía un dominio de sí grande, muy grande, ha dicho palabras fuertes, pero después está sentado. Estar sentado significa una sensación de paz. Hay un salmo precioso que dice que el Señor está sentado, el Señor se sienta por encima del aguacero, ¿verdad? O sea, esta imagen del Señor que se sienta por encima del aguacero, así lo vemos a Jesús, sentado, con paz. Bueno, muy bien. Y la otra palabra que Jesús observaba a la gente. Fijaos qué detalle tan importante. ¿Sabéis lo que hacía María de Betania? ¿Sabéis lo que hacía? María a los pies de Jesús escuchaba. Pero fijaos en el pretérito imperfecto. No observa ni escucha, sino que observaba. Observaba significa una observación prolongada, no solo una mirada de reojo, sino que observaba, se detenía en la observación. Bueno, y esto es muy importante, porque su mirada atenta a la gente
le permite descubrir la palabra de Dios. Fijaos, Jesús sabía la Escritura, porque conocía la Escritura, porque en el domingo pasado, cuando el escriba le pregunta cuál es el mandamiento principal, él le responde con textos de la Escritura. Pero Jesús no solo percibía la voluntad de Dios en la Escritura, sino también en medio de la vida. Jesús observaba lo que pasaba a su alrededor, observaba la vida. Si ahora nos preguntáramos, por ejemplo, ¿qué miradas de las que hemos recibido hoy se nos han quedado en el corazón? ¿Podríamos recordar algo que hoy nos ha pasado? ¿Alguna mirada, algún gesto, algo que hemos escuchado, que hemos visto y que se nos ha quedado grabado en el corazón? Bueno, pues Jesús observaba. No cruzaba deprisa el paisaje de la vida, sino que sentado observaba, aprendía. Bueno, y hay algo que fascina a Jesús, hay algo que le fascina. ¿Y qué le fascina? Le fascina la limosna de una viuda sin focos ni fotos, al margen de la galería. Este gesto de esta mujer, que no se exhibe como los otros o como nosotros, esto a Jesús le fascina. Y fijaos, Jesús está en Jerusalén para dar la vida, y esta viuda pobre va a ser para Jesús una presencia alentadora para que Él pueda dar la vida por entero y entregarla. Hay dos mujeres que animan a Jesús en este tramo final de su camino. Una es esta pobre viuda y otra es la mujer joven, más joven, que rompe el frasco del perfume. Estas dos mujeres alientan a Jesús para entregar la vida en Jerusalén. Bueno, muchos ricos, Jesús observaba y veía lo que pasaba. Muchos ricos echaban mucho. Bueno, el verbo echar en griego se dice con un verbo que significa arrojar. Muchos ricos arrojaban, porque el cepillo del templo era de metal y tenía como una boca grande, no una boca pequeña, ¿verdad? Como ahora a veces los cepillos tienen una rendija tan pequeña, esto tenía una boca grande. Como habéis visto, si habéis visto alguna vez el juego de la rana, ¿verdad? Que la gente juega a ver si metes la moneda en la boca de la rana. Bueno, pues esta boca del cepillo era grande y además era de metal. Y entonces los ricos pues arrojaban la moneda, y la moneda de oro o de plata, en contacto con el metal del cepillo, del gran cepillo, pues resonaba mucho, ¿verdad? Y entonces os podéis imaginar las miradas de todos los que observaban, porque allí había mucha gente en la fila, pero muchos observando. Y seguramente que comentarían todos, pues ¿cuánto ha echado este? ¿Cuánto ha echado este? Y venía otro y echaba más todavía. Y claro, esto hacía que quedasen bien ante la gente. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Pero Jesús no es lo que quiere que miren los discípulos. No quiere que miren eso. Jesús lo que quiere es otra cosa. Bueno, San Ambrosio decía, Dios no se fija tanto en lo que damos cuanto en lo que reservamos para nosotros. Una frase que tiene mucha miga. Bueno, vamos adelante. Una viuda pobre echó 2 monedillas. Bueno, aquí hay un aspecto también muy bonito y muy profundo. Fijaos, en un mundo dominado por los escribas eran varones, todo hombres, no había mujeres escribas. En un mundo dominado por los escribas, varones, que habían
tergiversado la religión, aprovechándola para ellos mismos, ¿en qué se fija Jesús para demoler ese mundo viciado, esa religión viciada? ¿En qué se fija? Pues se fija en una mujer, en aquel momento insignificante, en una mujer pobre, más insignificante todavía, y en una mujer viuda, más insignificante todavía. Y esto es realmente emocionante, porque para cambiar la mentalidad de este mundo, utiliza Jesús un ejemplo de una mujer pobre y viuda. Esto hace reír a cualquiera, ¿verdad? Porque ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de este mundo con este gesto pequeñito, insignificante de esta mujer? Bueno, y nosotros también nos podemos echar a reír diciendo, eso es imposible. Lo que cambia este mundo pues será, pues eso, el dinero. ¿Cómo no vamos a valorar que echen mucho y mucho y mucho para poder cambiar y para poder solucionar el problema de los pobres? Bueno, pues Jesús da un cambio total y levanta a una pobre mujer y dice, este es el verdadero cambio que se va a producir en la humanidad, aunque a nosotros nos cause risa. Y esto es lo que así quiere mentalizar Jesús a sus discípulos. Lo que pasa que es muy difícil cambiar la mentalidad de los discípulos y cambiar nuestra mentalidad. Por eso yo creo que me parece a mí, que seguimos pensando con una mentalidad en que se nos abren los ojos cuando uno ve cuánto ha echado cuánto ha echado este. Somos más propensos a fijarnos en esa apariencia que no en la verdad del corazón de esta mujer. Pero Jesús rescata de la vida este gesto tan auténtico de esta pobre viuda. Esta viuda que hizo muy poco ruido, ¿verdad? Casi no hizo nada de ruido, por eso no llamó la atención de nadie, pero sí que llamó la atención de Jesús, porque Jesús se conmovió. Y la mirada de Jesús la hizo dichosa, como canta también María en el Magnificat. ¿Recordáis? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, el silencio de esta mujer, ahora que Charo nos invita a una experiencia de silencio en Castildelenses, pues el silencio profundo de esta mujer es que ni siquiera se sabe mirada, pero hay una mirada que la levanta de la pequeñez. Es la mirada de Jesús, el Magnificat de la viuda y el Magnificat de María. Vale. Entonces Jesús, ¿qué hace? Llama a los discípulos y les dice, venid corriendo porque aquí hay una enseñanza muy importante para vosotros. Y esto es lo que Jesús quiere que aprendan, porque ¿qué es lo que vale a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que vale? Para los discípulos, como quizás para nosotros, valía mucho más lo que echaban los ricos, porque ¿cómo 2 centimitos pueden resolver los problemas del hambre? Bueno, pues los problemas de los pobres lo resuelve más este gesto del corazón de esta mujer. Y por eso les dice que lo que agrada a Dios es la confianza del pobre. La limosna salva al que la da, aunque una monedita no resuelva el problema del pobre hambriento. Vale, pasamos. Y dice Jesús, cuando dice Jesús una palabra que en latín es amen, amen, dico vobis, ¿recordáis este texto? Cuando decíamos amen, amen, dico vobis, cuando dice Jesús esto, es que está diciendo algo realmente muy importante. Y os aseguro, realmente os digo que estamos ante algo muy importante. Amen, amen, dico vobis, unas palabras en latín muy importantes. Bueno, entonces, ¿qué dice? Que a Jesús le gana el corazón. Le gana
la pobreza de un corazón que se entrega. Bueno, hay una canción que canta nuestro amigo Rafael León que dice, ¿cómo es la canción que dice lo que María compra? María con su pobreza compra los ojos de Dios, ¿no? Dice así, decir tu nombre María es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. María es decir amor. Decir tu nombre María es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Qué bonito esto. Bueno, vamos. Y dice Jesús con ese amen amen dico vobis, os aseguro, aunque no os lo creáis, aunque vuestra mentalidad sea distinta, os aseguro que esta pobre viuda, esta mujer pobre viuda, ha echado todo, ha echado más que nadie, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. La viuda ha echado el corazón, no ha echado las obras, ha echado con esfuerzo algo que necesitaba para vivir. Bueno, se dice que el pobre no deja de morir de hambre a otro pobre. Me acuerdo que una vez tuvimos hace unos años, cuando la famosa crisis, vino a hablarnos un sacerdote que entonces era párroco de Santágueda y nos dijo que una de las cosas bonitas que había traído la crisis era que los pobres, él hablaba de los abuelos, de los padres, al quedarse sus hijos o nietos en el paro, habían compartido su pobreza para que no les faltara. Y decía, en medio de la crisis ha habido algo muy importante, esta generosidad. Bueno, pues un pobre es el que no deja de morir de hambre a otro pobre. Pasamos. Y, bueno, entonces esta mujer echó más que nadie y nosotros para aprender el camino del reino necesitamos ser alumnos de esta pobre viuda, de esta mujer pobre viuda que compartió lo que tenía para vivir. Frente al dar de lo que sobra está el darse. Dios mira los corazones y su prontitud para dar. Y el mayor donante es el que da su corazón. Bueno, pues esto también lo vemos y es como la esencia de este evangelio tan bonito que, como os decía, Jesús quiso cambiar la mentalidad de los discípulos, pero según iba pasando el tiempo, iban entendiendo de nuevo las cosas como se habían entendido siempre. Es decir, que quien da más es quien más colabora, no quien da el corazón como esta pobre mujer. Pero aquí está la esencia del Evangelio. Bueno, después de esta explicación, que es lo que el Papa Francisco dice que es como un estudio de la palabra, viene la parte, si queréis, más importante, que es ¿qué me dice a mí esta palabra? Y de nuevo hemos escogido unas preguntas preciosas del Papa Francisco. Fijaos lo que él dice. Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Una pregunta que no es fácil responder, pero ¿qué me dice a mí este texto? A ti, ¿qué te dice este texto? No como quien dice palabras por cumplir, sino ¿qué te dice, qué te ha dicho este texto en lo más profundo de tu corazón? Una buena pregunta. También, ¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Tercero, ¿qué me molesta de este texto? Porque también en lo que nos molesta podemos encontrar mucha luz. Puede que nos moleste. ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Me agrada este texto o no me interesa? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Y qué me atrae y por qué me atrae? ¿Os parecen buenas preguntas?
Bueno, pues que cada uno, cada una, escoja una de estas preguntas y responda. ¿Qué me dice a mí este texto de los escribas y de la viuda, de la mirada de Jesús? Y queremos pasar a la oración, que es orar esta palabra, orar esta palabra. Y la pregunta que os hacemos es esta: ¿te ayuda a orar esta palabra? ¿Cómo? ¿Podríais pasar, después de leer y escuchar el comentario, podríais pasar a un momento de oración en el que abrierais el corazón al Señor? ¿Os ayuda esto a orar? ¿Os ayuda? ¿Podríamos orar? Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué no estudiamos la palabra de cara a la galería? Como decía el padre Tomás, comentando ese texto de Santa Teresa del nada te turbe, ella no decía a los demás nada te turbe, porque decía el padre Tomás, Teresa nunca tuteaba a los demás. Cuando dice nada te turbe, está diciéndoselo a sí misma. Teresa, nada te turbe, nada te espante. Está hablando, está haciendo una oración contemplativa. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Te ayuda a orar este texto? ¿Podríamos entrar ahora en un momento de oración en el que nos brotara como una respuesta amorosa, contemplativa al Señor? Bueno, pues parece que decís que sí. Bueno. Y también para orar podríamos repetir como una jaculatoria que nos acompañara estos días, y podía ser esta: ha echado todo lo que tenía para vivir, ha echado todo lo que tenía para vivir. Es decir, se ha dado, no ha dado solo la renta, sino que ha dado la raíz, como dice también Santa Teresa. Y también podemos orar contemplando a esta pobre viuda, pero también contemplando a personas que conocemos en la vida de cada día, que también nos recuerdan a esta viuda pobre, porque van un poquito más allá de lo que les sobra. Van un poquito más allá porque se enteran de que hay un enfermo y van y lo visitan. Y a lo mejor les cuesta caminar, o llueve, o qué sé yo, o hace frío, pero van un poquito más. Es un buen momento este para contemplar a personas, recordar a personas que son, como decíamos el otro día, los santos de la puerta de al lado, personas ahí, metidas en la vida misma, que dan la vida. Y también, pues, aprende esto: Dios ama al que da con alegría. Cuando hicimos la profesión solemne, Pedro Rodríguez, que está aquí, y un servidor, pues pusimos en la estampita que entregamos a la gente, pusimos esto: Dios ama al que da con alegría. ¿Qué os parece? Dios ama al que da con alegría. Y hablando de todo esto, vamos a escuchar una canción preciosa de Teresita, cantada, Santa Teresita, cantada por Luis Alfredo, que realmente ha puesto una música genial para unas palabras geniales de Santa Teresita. Me agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. ¿Por qué se emociona Jesús con esta actitud de la pobre viuda? Porque le deja espacio a Dios. Los escribas, con toda su apariencia, no dejaban entrar a Dios en sus vidas. Esta mujer, como Teresita, como nosotros, queremos dejar espacio a Dios, sitio a Dios. Y terminamos. ¿Cómo contar al mundo esta nueva manera de vivir? Bueno, pues
Quizás podemos pensar, es imposible cambiar la mentalidad de este mundo, que se mueve más por cifras gigantescas que por detalles. Es imposible. Pero Jesús plantó cara a una manera de vivir y de entender la vida con el gesto de una mujer pobre y viuda. Por eso, no nos sintamos desalentados ante esta tarea de introducir un mundo nuevo, una nueva manera de vivir al estilo del Evangelio, al estilo de Jesús, al estilo de lo que emocionó a Jesús. Bueno, y pasamos al siguiente texto para que recordar cómo también nosotros, el siguiente, recordar cómo hacían las primeras comunidades cristianas, cómo hacían. Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Bueno, pues cada uno de los que estamos aquí, según el Espíritu nos lo haga entender, que seamos discípulos, alumnos de esta mujer pequeñita, insignificante, casi sin ruido, en silencio total, pero para Jesús fue un auténtico regalo y por eso le emocionó. ¿Y a nosotros también? ¿Nos emociona o no? ¿Nos emociona esta mujer? Bueno, pues a ella y a todos los que son como ella les damos hoy un aplauso grande.